Hola a todas las personas. Mi nombre es Simón Luo y en cooperación con Todi y CEMU de Medellín 2024 voy a darles el taller de errores comunes jugando en Parlamento Británico. Hay un par de aclaraciones que quisiera enfatizar antes de empezar el taller. Primero, estos errores no son los únicos errores que existen. Son errores que he visto en tendencia últimamente y quisiera aclarar. Eh, y segundo, lo que voy a hacer en este taller va a ser intentar explicar cuáles son estos errores para realizar un trabajo reflexivo, para entender en qué situaciones normalmente nos enfrentamos en estos errores, cuándo se repliquen y cómo intentar evitarlos o repararlos. Entonces, vamos a continuar. Primero, el error que he notado es error en valorar análisis. Normalmente he visto la tendencia en la que las personas juezas valoran con mucha facilidad ciertos argumentos porque están construidos de una forma muy intuitiva. Es decir, y el clásico escenario en el que ocurre es cuando los equipos dan múltiples líneas de razonamiento para probar un argumento. Dicen, primer argumento va a ser sobre X. Tengo cuatro líneas de análisis para eso y idean uno, dos, tres, cuatro. Pero no se paran a pensar si esas líneas de análisis parcialmente prueban, o sea, una que otra prueban el punto, si ninguna prueba el punto o hasta qué punto se prueba ese punto. Entonces, noto que normalmente la percepción es que si voy a dar múltiples líneas de análisis, es posible que cada línea de análisis fortifique más el argumento cuando eso no es necesariamente cierto. Las personas juezas tienen que ser capaces de poder analizar individualmente cada línea de análisis y ver si esas efectivamente prueban el punto. En ciertas situaciones, cada línea de análisis pueden ser tan increíblemente fuertes que hace que entonces esa persona oradora probablemente sea merecedora a mejores puntos orador o probablemente que les hagan trampa, que normalmente ocurre, que algunas líneas de análisis son muy fuertes y logran probar con mucha fuerza el argumento, pero probablemente otras líneas de análisis están increíblemente débiles. Y hay que saber cómo distinguirlas y poder explicarle la retroalimentación a las personas oradoras porque algunas líneas de análisis sí lograron mostrar el punto y van a enfocarse en estas y como las otras probablemente no lo hicieron. Eso muestra primero que todo una mayor certeza y mayor, eh, digamos que la forma de valorar el material va a ser mucho más certero a la medida de que ustedes puedan valorar el análisis y si efectivamente prueba o no prueba el argumento. Entonces, por esas razones creo que es importante poder valorarlo correctamente. Por otro lado, hay ciertas ocasiones en las que normalmente somos muy críticos en cuanto al nivel probatorio. Y en estos casos son particularmente los escenarios en los que vemos esta tendencia de jueces juzgando por carga probatoria. Decimos, este argumento le faltó esta carga a la prueba, voy a analizar un poquito más cargas a la prueba después, pero cuando uno se pone a pensar, esta carga de la prueba no es necesaria para probar el punto, pero probablemente pudo haber sido una carga de la prueba que pudo haber fortificado el, punto, el argumento o pudo haber sido una carga de la prueba que pudo haberle dado el win al equipo, más no necesariamente una carga de la prueba necesaria para probar su punto. Y hay que saber cómo distinguir esos puntos. Las cargas de las pruebas pueden suceder en el debate o pueden suceder en cualquier escenario, pero hay escenarios en los que no sabemos distinguir cuándo una carga de la prueba es necesaria para valorar un análisis y cuándo una carga de la prueba es necesaria para ganar el debate. Entonces, hay que normalmente saber cómo diferenciarlas a la hora de poder valorar el análisis. En estos casos vamos a ser solamente específicos en cargas de las pruebas que son necesarias para que un argumento sea creíble y ya. Para esto, creo que hay tres pasos que debemos hacer con varias preguntas en cada uno. Primero, intentar entender qué se intenta probar. Normalmente esto es el claim o la premisa del argumento. Luego, ver qué líneas utilizaron. Y básicamente son los razonamientos. Y luego hay que ponerse a pensar si esas líneas son efectivas para mostrar lo que se intenta decir en la premisa. Aquí es donde nos tenemos que preguntar a nosotros. ¿Será que el análisis que presentaron verdaderamente muestra lo que están diciendo? Y segundo, si esas líneas de análisis fueron lo suficientemente analizadas o lo suficientemente probadas. Es decir, la clásica pregunta de si se explicó el por qué y el cómo en un argumento o en cada mecanismo. Ahí es donde probablemente creo que a muchas personas les cuesta valorar
esto es un análisis muy casuístico, que no creo que se explica en unos minutos, pero básicamente son esas tres preguntas que uno se tiene que hacer al principio para entender si las líneas de análisis son lo suficientemente convencibles. Segundo, hay que ponerse a pensar en otros factores que probablemente influyan a la hora de valorar el análisis, con mayor o menor fortaleza. Ejemplo, si existen intuiciones estadísticas, entre otras, que probablemente vayan a fortificar más. Ejemplos probablemente puedan, digamos, proveer mejores intuiciones, mejores ilustraciones para entender con mayor fuerza cómo un argumento se da, cómo ese impacto ocurre o cuál es la materialización que se da del argumento. Probablemente esos ejemplos vayan a darse, ¿no? O intuiciones en algunos escenarios y estadísticas no casi siempre, pero hay algunos escenarios en los que probablemente puedan ser aplicables o probablemente expandan un poquito más la magnitud o el impacto de un argumento, cuando uno puede probablemente ver una estadística y uno se ponga a pensar, wow, son muchas personas que se ven afectadas, o a nivel de magnitud, o son muy pocas personas las que tienen acceso a algo. Es por eso que probablemente en algunos escenarios estas herramientas pueden fortificar el análisis de un argumento. Y las personas jueces tienen que ser capaces de poder identificar cuáles son estas herramientas, si estas herramientas se presentaron y qué tanto afectan a nivel beneficioso a un equipo o qué tanto lo pueden haber beneficiado a un equipo. Esos son como mini tips que uno podría darle a los equipos para mejorar también el feedback que se le puedan dar a las personas. Por último, hay que ver si existen otros elementos que puedan debilitar las líneas. Ejemplo, contradicciones, tensiones, encuadres distintos, engagement, entre muchas otras cosas. Aquí es donde se puede ver si efectivamente, y aquí es donde uno tiene que analizar, ¿no? Si hay material que probablemente eh, vaya a reducir la persuasividad de un argumento, pueda descartar todo un argumento, entre otras. Entonces, uno siempre tiene que ponerse a pensar en eso. Que también entra entre en algunas debilidades, si existen preventivas, si estamos analizando extensiones, hay que ver si efectivamente ese argumento fue prevenido, o hay que ver, por ejemplo, también si hay material similar en altas. Todo esto va en el tercer paso. Material que pueda ser derivativo, material que puede ser dependiente de otro argumento, material que haya sido prerefutado, material que sentamos que está fuera de contexto porque se haya caracterizado fuertemente un argumento. Hay que analizar todo eso en el tercer paso. Y esto es muy multidimensional. Pero si nosotros hacemos la labor de verlo en tres diferentes pasos, normalmente me ayuda más en los minutos que tengo para revisar mis notas, ver cómo cumplen y poder analizar poco a poco ese material. Eso creo que funciona de mejor manera. O en situaciones en las que vemos que las competencias son muy cerradas, uno se puede ir paso a paso para entender si en verdad el problema es el análisis y cómo lo estemos valorando, o a la hora de analizar cuando hay splits, en muchas situaciones es positivo intentar hacer ese ejercicio de análisis para poder ver correctamente cómo las personas jueces están valorando el material y si lo están viendo de forma distinta y si pueden llegar a consenso entre una de estas tres partes. Esos son tips que uno puede utilizar para individualmente valorar algo o como panel o como persona jueza principal en la deliberación intentar hacer ese ejercicio para ver cómo se pueden llegar a consenso solamente o partiendo al menos desde el análisis. Ahora, otro error que yo veo muy frecuente es los márgenes en comparativas. Hay veces que las personas juezas, para intentar hacer claro o decir o justificar sus clashes, se van por lo extremo. Y es decir, Cámara Alta de Gobierno le gana claramente a Cámara Alta de Oposición por esta razón. O explican muy abstractamente que Cámara Alta de Gobierno le gana a Cámara Alta de Oposición sin entender o sin explicar la magnitud o el grado en el que gana. ¿Por qué esto es importante? Primero, porque si uno no explica cuál es el margen correcto de victoria de un equipo sobre el otro, normalmente es posible que uno se dé una percepción de que las personas juezas no estén analizando correctamente el debate o no estén comprendiendo las matices del debate. Segundo, se están dejando al lado matices importantes, ejemplo, algunas explicaciones sobre impactos, cómo los impactos se pueden ver, si se materializaron correctamente, y también se puede dar, por último, una percepción de que probablemente una persona esté más parcializada a un equipo. Pasa mucho, por ejemplo, cuando se intentan explicar comparativos entre equipos más experimentados contra equipos menos experimentados y dan esa idea normalmente de que ganaron by far, cuando no es cierto en algunas situaciones y hay que dejarlas claras. ¿Cuál es la sugerencia que doy para resolver esto? Primero es explicar el grado por el cual un equipo gana. Es básicamente,
el impacto de cámara alta de gobierno por las comunidades vulnerables muestran un cambio un poco más probable que el del desarrollo económico de ciudades urbanas. Dar esa explicación de que es más probable, menos probable o el grado da mayor certeza para entender cómo es el margen de victoria, si el margen de victoria fue claro o no fue claro. También puede darse otros escenarios, por ejemplo, en la explicación. Cámara alta de gobierno gana muy claramente encima de cámara baja de gobierno por dos razones. La primera es porque cámara baja de gobierno le dificulta mucho, no sé, compararse o lo que sea, o cámara baja de gobierno también estuvo completamente fuera del debate. Se pueden dar esos escenarios. Y aunque se puede percibir shady, creo que la forma es intentar frazarlo más lindo, pero es positivo que los equipos entiendan el margen de victoria. ¿Por qué? Porque da una mayor claridad sobre cómo se lleva a cabo el debate, pero a la hora también de distinguir impactos, es necesario que las personas juezas también puedan matizarlo correctamente para poder efectivamente determinar cómo la victoria se llevó a cabo. Entonces, es importante que las personas también puedan dar mayor certeza sobre esos márgenes. Ahora, sobre la priorización de comparativas. Quiero quitar un mito, al menos en mi percepción es un mito. Siempre se les ha enseñado a las personas de que la priorización tiene que ir en base a clashes más importantes. La pregunta es, ¿qué clash es más importante que otro? Me parece un criterio muy abstracto y muy subjetivo. Em, Además, yo creo que hay un error muy grande y es el error de priorizar equipos por su reputación. Pasa mucho y creo que ocurre mucho más cuando son personas juezas que que están recién entrando a jugar como chairs, salas altas, e intentan ser muy específicos en ciertas comparativas cuando ven equipos muy difíciles o muy experimentados. El problema es eso, una muy mala percepción ante esos equipos y ante los otros equipos, que se da una percepción de parcialización, pero también están incorrectamente priorizando comparativas. Se pasan mucho tiempo probablemente en la comparativa y eso pues les puede afectar también en su puntuación. ¿Cuál es mi sugerencia? Yo creo que la forma en la que tenemos que explorar eso tiene que ir de la forma más lógica posible. Si yo sé que hay una comparativa muy clara, y esto va muy similar a lo de la vez pasada, ¿no? De que yo puedo en 30 o en 45 o en 2 minutos explicar alta gobierno contra baja gobierno, que baja gobierno fue extremadamente derivativo, y yo creo que puedo explicar eso en 45 segundos, lo hago en 45 segundos y lo priorizo. Perdón, y no lo priorizo, porque sé que es muy poco lo que tengo que decir ahí. Y ese tiempo que me resta, puedo utilizarlo para explicar comparativas más cerradas entre el segundo y el tercero, probablemente. Que hay matices porque probablemente los equipos no compararon y les tocó a las personas juezas intentar descifrar cuáles fueron los criterios explícitos, cuáles fueron los criterios implícitos, si hubo, intentar hacer esa labor. Probablemente sea mucho más complicada realizarla. A esas comparativas son las que normalmente yo quiero priorizarle el tiempo, a las que se me dificultan más intentar compactarlas en 45 segundos y ahora tengo que disminuirlas más en 3 minutos, 4 minutos, porque probablemente son muy complejas y necesite más tiempo para poder analizarlas para que sea lo suficientemente clara. Y eso, pues. Por eso mismo es muy necesario que intentemos quitar esa percepción de solamente ver cuál es la más importante como tal, normalmente se da la de primero y segundo, sino intentar ver cuál es la más difícil de explicar y la más difícil es la que más tiempo le voy a poner y la más fácil es voy a ponerle menos tiempo, porque son muy fáciles y puedo compactar. Esa es la forma en la que yo normalmente priorizo o veo más lógico priorizar las comparativas. Ahora, hablemos del metadebate. Hay un error que he notado, y esto es un error muy frecuente, que se da intentan hacer explicaciones de metaconceptos eh, y creen que son suficientes para explicar las comparativas. ¿Cuáles son normalmente? Puse aquí de ejemplo la del error. Cámara alta oposición pierde porque el contramodelo es desencuadrado. Eh, ¿Cómo? ¿Cuál es la explicación? La forma en la que las personas juezas deben de dirigir su explicación es intentar, si quieren explicar el meta, tienen que poder ejemplificar ese meta y ilustrarlo con el material analítico que presentan los equipos. Acá pueden ser, Cámara Alta Oposición propone el siguiente modelo 1, 2, 3. Sin embargo, Cámara Alta de Gobierno desencuadra esto explicando 6, 7 y 8. Hacer esa labor de análisis y
complementándola con el meta, hace que la explicación sea completa y permite que las personas debatientes sepan que las personas del panel estén anuentes del material que se presentó y sepan chocar ese análisis en particular. Ahí es cuando ahí es cuando se distingue muy bien entre un juez de categoría media con un juez mucho más avanzado. Porque los jueces avanzados normalmente son capaces de poder aplicar ese análisis y explicar cómo eso afecta al meta, pudiendo valorar el material y explicar a las personas cómo eso impacta en la realidad o cuál fue el proceso de razonamiento a la hora de entender el material A contra el material B, cómo interactuó y cuál fue el resultado. Ahí es cuando hay mayor, digamos, mayor claridad. Y eso es lo que normalmente siento yo que distingue mucho entre una persona jueza en crecimiento y una persona jueza más experimentada. Ahora, criterios contradictorios. Esto es un problema que muchas personas lo hacen, también jueces muy experimentados, pero muy pocos están aware de que eso ocurra. Y eso se tiene que identificar normalmente en la deliberación. Criterios contradictorios. Existen escenarios en los que en los que las personas juezas dicen argumento X no es lo suficientemente fuerte para ganarle a Cámara Alta de Gobierno, pero es suficiente para ganar la Cámara Alta de Oposición. Estos escenarios son correctos. Puede haber escenarios en los que un material sea débil, pero es suficientemente fuerte para ganarle a otro equipo. Lo que no es permisible es que haya contradicción. Es decir, que un criterio débil, digamos que es tan débil que no lo acreditamos whatsoever, pero contra otro material decimos sí lo acreditamos un poco. Le estamos dando poder en una comparativa y en otra comparativa no le estamos dando nada de poder. Ahí entendemos que la forma en la que estamos valorando el material es distinta y tiene que ser similar en el sentido de que si vemos que un argumento fue probado, tiene que ser probado, si es probado de esa forma, pues se prueba de esa forma all throughout. Y no podemos contradecirnos en ese punto. Así que hay que hacer algo claro en eso. ¿En qué situaciones probablemente sí podamos notar que hay algo de contradicción, pero yo no considero que es contradictorio? Es en la hora de la que digamos que clash es más importante. Porque hay situaciones en las que probablemente los clashes difieran su importancia en comparativas. Probablemente el clash entre altas sea distinto al de clash de bajas. Probablemente el clash de bajas se define en el clash menos importante de las cámaras altas. Y las cámaras altas terminaron ganando porque debatieron el clash más importante, pero cámaras bajas se fueron por otro debate en particular y priorizaron el segundo clash menos importante. Ahí entendemos probablemente que sí podemos decir en cámaras altas, el segundo clash fue muy relevante, pero en la cámara baja podemos decir, el segundo clash probablemente fue el más importante para ustedes. Ustedes se centraron principalmente en eso. Entonces, en esos escenarios sí veo que la contradicción probablemente aplica un poco, pero hay que notarlo, esto es casuístico. Sin embargo, hay ciertas ocasiones en las que los criterios no pueden ser contradictorios y hay que poder definirlos en la deliberación. Cuando nosotros estemos valorando ese material y las personas del panel comiencen a dar su retroalimentación y comiencen a explicar las cosas, podemos ver, ¿será que esto es contradictorio con la forma en la que esté valorándolo en el clash anterior? Hay que ver eso. Entonces, hay que siempre ponernos a pensar bien si ese material llega a entrar en tensión con la forma en la que valoremos otro material. Eso se ve en deliberación. Pasemos ahora a la deliberación. Solamente aquí quería explicar rápidamente tres mitos y explicar por qué no son ciertos. El primer mito es, la persona jueza principal está obligada a llamar a todos a participar en todas las 6 comparativas. Esto no es cierto. La persona jueza principal debería de poder proveerles oportunidades a las personas, priorizando probablemente aquellas que sean disidencias en algunas comparativas, por ejemplo, las personas que no estén en desacuerdo, que estén en desacuerdo en participar, pero hay veces que hay paneles muy grandes. Hay veces que pueden ser paneles de 7 personas, paneles de 5 personas y 20 minutos. Y no nos dé tiempo para que las 5 personas hablen de cada comparativa. Así que probablemente yo voy a decirles, persona 1, 2 y 3 van a hablar de la primera comparativa, 5 y 6 quieren agregar algo más o probablemente si tienen alguna incidencia o si están de acuerdo con lo que usted presentó. Y en la siguiente comparativa voy a priorizar ahora 5 y 6 y chair, algo así. ¿Por qué? Porque recuerden que hay un principio importante también que es el principio de economía, ¿no? El principio, bueno, diría economía procesal, es un término legal, pero yo le digo el principio de economía porque simplemente es intentar maximizar el tiempo utilizando el menor esfuerzo posible. Entonces, en muchas situaciones es mejor intentar intentar cortar hasta cierto punto la participación de personas si no creemos que es necesaria
porque ya hay mucho consenso. Ojo, van a haber escenarios en los que las 5 o 6 personas van a tener que discutir la comparativa. Bueno, esos escenarios en particular pueden distinguirse. Pero normalmente sí es legítimo, en algunas situaciones, perdón, sí es legítimo que la persona chair no llame a todas las personas en una comparativa y es más que fair. No se deben de censurar tampoco a las personas jueces por eso. Segundo mito, hay que cortar a las personas juezas, perdón, cortar a las personas panelistas mientras hablan es incorrecto. Eso también es un mito. Yo siempre, cuando estoy en deliberaciones, doy un máximo de 45 segundos o a veces un minuto si veo que es muy compleja la comparativa para que den sus explicaciones. Incluso hay ciertos escenarios que doy 35 segundos o 30 segundos. Y eso es porque hay veces que son paneles muy grandes y hay veces que son comparativas tan complejas que cuando requieren muchas más personas, tengo que cortar a las personas hasta cierto punto porque se están extendiendo demasiado y es legítimo hacerlo. Con tal que la forma en que se esté cortando es de forma respetuosa y se haya dicho con anticipación, ya se pueden cortar las personas. Pero por eso siempre recomiendo al principio decir cuánto tiempo tienen para explicar cada comparativa. Así no es awkward cuando vayan a cortarles y no suena raro. Y claramente es de forma muy respetuosa. Por último, las justificaciones del panel es solamente para clarificar comparativas. Esto es incierto. Una persona jueza principal es capaz también de copiar explicaciones del panel si sentimos que la explicación del panel fue tan buena que solamente la pienso repetir. Eso pasa. Y en muchas situaciones, probablemente la forma en la que el panel lee la comparativa es idéntica a la nuestra, solamente que tienen mejor wording o probablemente tienen mejor explicación que la nuestra, es mejor utilizar esa explicación, porque probablemente sea uno más clarificadora para los equipos, pero también sea una mejor explicación que compensa mejor a los equipos, entonces es mejor hacer eso. Entonces, vean el panel o la discusión del panel no solamente como una oportunidad de clarificar comparativas, sino también de utilizar esas herramientas o esos elementos que uno adquiere en la deliberación para aplicar en la retroalimentación. Y ahora voy a hacer un cuadro importante de qué debería ser una persona jueza principal, perdón, una persona jueza overall durante el debate. Y aquí quiero hacer un análisis entre una persona avanzada y una persona principiante y las formas en las que podemos distinguir un poquito esto. Primero, la persona avanzada normalmente durante el debate es capaz de seguir el debate, analizar los problemas del caso y poder determinar preliminarmente qué equipo está encima. Cuando yo voy traqueando el debate, escuchando el discurso, voy copiando qué dicen, puedo identificar rápidamente, este argumento les falta probar esto, lo voy a anotar también. Este argumento no prueban esto. Este argumento prueba con muchísima fuerza esto, pero está desencuadrado por lo otro. Todo eso lo puedo dictaminar rápido, lo puedo escribir mientras estoy haciendo seguimiento al discurso. Es una persona avanzada, lo puede hacer. Y al final de la comparativa puedo determinar, por el momento, alta oposición le está dando alta de gobierno. Una persona principiante normalmente solamente se queda atascada en seguir y detecta de vez en cuando algunos problemas. Por ejemplo, noté que este equipo no hizo ninguna labor comparativa, pero no puedo analizar más allá de eso. Entonces, es necesario que a las personas puedan transicionar de ese aspecto de solamente traquear a ser una persona que activamente traquee, de que activamente critique el argumento y activamente analice si el argumento está correctamente construido. Segundo punto, la persona avanzada, si tiene dudas, las marca para poder, para poder aclararlas en la deliberación. ¿Por qué lo pongo? Porque normalmente la persona principiante hace el trabajo de que las dudas las intenta resolver en el primero o el segundo minuto de la deliberación y eso no debería ser así, porque entonces esa persona no está usando los 2 minutos para aclarar comparativas, más bien está para leer todo el debate y ver todas las comparativas y ver qué dudas tiene. Las dudas normalmente salen en el debate y uno tiene que poder aclararlas. Si son cosas que no puedo pensar en el momento, highlight o lo escribo, no entiendo cómo resolver la interacción entre argumento A y argumento Y de alta de oposición contra baja de gobierno. Y ahí es cuando me doy cuenta de esas preguntas y las voy a ir diciendo una vez en la deliberación. Tengo una pregunta, tengo poca claridad sobre la diagonal corta por esta pregunta en particular. No sé si me puedan resolver eso y puedo examinar mejor mi punto. Esa es la forma en la que se deberían de tratar las incertidumbres, ¿no? Cuando uno tiene poca claridad en un argumento, cuando te llaman a ti el panel, cuando la persona jueza principal te llama a ti para preguntarte qué duda tienes,
tú puedes ir directamente a preguntarla. No solamente es explicar rápidamente, no solamente explicar, alta gobierno explica esto, alta oposición explica lo otro, esto lo resuelvo de esta forma, pero tengo muchas dudas, es ir directamente a la pregunta. No entiendo cómo resolver la duda de esta, o tengo muy poca claridad sobre cómo resolver esta duda en particular, me pueden ayudar, o cómo ustedes la identifican. Y ya. Y luego, si ustedes quieren añadir algo más, porque están en desacuerdo con cómo se analizó, pues ahí se puede entrar en una discusión. Pero es mejor tener siempre una base al principio. Lo último es capaz de identificar qué comparativas están claras y cuáles no. La razón por la cual es importante determinar la importancia de las comparativas o explicar cuáles están claras y cuáles son no y cuáles no es por la razón previa a esa, para saber qué priorizar en las discusiones, pero también para saber qué priorizar si eres una persona chair en la retroalimentación y ser una persona del panel para ver qué priorizar a la hora de dar tus justificaciones. Tus justificaciones no van a ser en base a comparativas que se ganaron, pero de clashes muy innecesarias. Probablemente son los clashes más importantes o los más claros en el debate. Ahora, hay otro error también a la hora de valorar material derivativo. El primer error es que solamente afirmar que algo es derivativo o explicar que depende de material previamente explicado. Entonces, normalmente solamente se limita la persona jueza principal a explicar eso a los equipos. La solución a eso es, obviamente, intentar hacer una labor exhaustiva para explicar qué material se presentó, por qué es derivativo o por qué ese material es dependiente y explicar la conclusión. Por lo tanto, tiene menos importancia o no entendemos por qué es más importante que la explicación anterior. El segundo error que yo noto es, se afirma que no hubo comparación, por lo tanto, alguien pierde. Esto pasa mucho en comparativas entre same bench, entre las mismas cámaras. La solución a eso es explicar bajo qué criterios pierden, por qué la explicación nueva no les logra convencer, y si bien no comparar afecta algo significativamente a un equipo, se deben de hacer esfuerzos para comprender por qué el material como estuvo presentado fue insuficiente y por qué requiere mayor trabajo comparativo. Ahora, las cargas de la prueba. La persona jueza debe evaluar qué cargas son necesarias para probar un argumento. Esto sucede con cuestionamientos sencillos, ¿no? ¿Por qué y cómo? Hay cargas de las pruebas que pueden ser intrínsecas al argumento y otras que pueden suceder en el debate y otras en la moción. Las personas juezas, las personas juezas tienen que saber identificar qué son cargas de las pruebas, cuáles son necesarias para valorar análisis, para valorar casos, y pues eso. Voy a darles básicamente 3 ejemplos para intentar desglosarles y explicar con mayor claridad las diferentes formas de visualizar cargas de la prueba. No digo los tipos de cargas de la prueba, sino las formas de visualizarlas. La primera es la carga de la prueba impuesta por la moción. El ejemplo que quiero usar acá es, esta casa legalizaría todas las drogas. Pondré acá, por ejemplo, carga de la prueba puede ser que los equipos tienen que probar porque tienen que legalizarlo y porque tienen que ser todas las drogas. Los segundos tipos de cargas de las pruebas son las cargas de las pruebas que pueden sugerirse en el debate, que ocurren probablemente cuando un equipo impulsa una carga de la prueba al equipo opositor. Por ejemplo, Cámara de Alta Oposición les dice a Cámara de Alto Gobierno que Cámara de Alto Gobierno debe de probar por qué las personas tienen incentivos, por qué las personas tienen incentivos de regular sus consumos si son legales. O sea, está impulsándole o explicando que Cámara de Alto Gobierno, para que muestren que su argumento sea cierto, tienen que explicar por qué las personas racionalizarían eso de la forma en la que dicen y van a querer, digamos, cambiar la forma en la que consumen las drogas. Por último, las cargas de las pruebas que pueden ser impuestas en un argumento, que un argumento necesariamente va a necesitar para que sea creíble o para que tenga mayor fuerza. Por ejemplo, en ausencia de un modelo, Cámara bajo oposición le dice a Cámara Alta Gobierno que Cámara Alta Gobierno dice que los gobiernos educarán sobre el uso correcto, pero deben demostrar que tienen incentivos de hacerlo. Si bien esto es una moción política, puede darse el escenario en que Cámara de Gobierno no explique efectivamente que la educación va a ser correcta, solamente va a explicar que se puede dar educación, pero Cámara bajo oposición tiene que explicar, le impulsa o le dice a las personas juezas que es insuficiente asumir que el gobierno va a tener incentivos de educar o educar correctamente. Cámara de Gobierno tiene que hacer una labor argumentativa para explicar por qué la educación se va a llevar de forma correcta y se va a querer realizar de forma efectiva. Por eso es que esas cargas de las pruebas se impulsan.
porque es importante poder visualizar las cargas de la prueba. Porque hay ciertas cargas de las pruebas que pueden implicar que algunos argumentos sean creíbles, pero tengan menos importancia porque probablemente no fueron lo mejor desarrollados. Y hay otros argumentos que, por no cumplir las cargas de las pruebas, no son creíbles de argumento at all. Y entonces no es muy difícil poder acreditarles ese punto. Por eso pueden perder. Y ese sería todo mi taller el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, siempre pueden consultarme y muchísima suerte en Todi y en Samude. Gracias.